Muy bien. Vamos a seguir, si quieren, en sus Biblias. Vamos a Romanos capítulo 8. Y de anoche, si alguno recuerda, ¿qué es el tema principal de este capítulo? ¿Alguno que recuerda? El tema principal que encontramos acá. María. Muy bien. La seguridad que tenemos en Cristo. Que uno que está en Cristo tiene seguridad. A pesar de las luchas que luchamos diariamente contra las tentaciones, luchamos diariamente contra el pecado. Mientras que vivimos en este mundo, luchamos contra el pecado. Pero la seguridad que para un cierto grupo de personas que tienen, los que están en Cristo, no hay condenación, ¿no? Y hoy vamos a seguir. Anoche tocamos el versículo 1. Hoy vamos a empezar con el versículo 2. Y vamos a seguir un poquito más, ¿no? Pero si una dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, cuando uno duda su salvación, ¿qué resulta? Cuando uno empieza a dudar su salvación, resulta en muchos problemas en nuestra vida, ¿no? Porque uno siente, cuando uno peque, después no confesamos nuestro pecado y después sentimos vergüenza, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un perro en la casa? Un perro en la casa. Ahí está. Entonces, cuando el perro hace algo mal y ustedes vienen, ¿qué hace el perro? ¡Ah, fiesta! A veces sí, pero la mayoría, ellos saben, ¿no? Que viene así. Yo sé que bien. A veces esa es nuestra actitud, ¿no? Cuando nosotros pecamos contra Dios, ahí vergonzamos y ahí ni animamos a orar. Y Satanás atrás, mira, no hiciste nada, ahora hiciste. Mira, Dios ni te va a escuchar. Entonces a veces escuchamos la voz de Satanás, la tentación que Dios no va a perdonar. Habíamos pecado. O a veces falta oración. Porque cuando no confesamos nuestros pecados, ahí no tenemos ganas de orar. No tenemos ganas de hablar con nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. Entonces faltamos la oración. Otro síntoma, otra cosa que se puede pasar, y faltamos a testificar a otros. Porque cuando entra en duda, si tengo duda, ¿cómo puedo contar lo demás? Yo no sé, por seguro, tengo esa duda. Pero acá la palabra de Dios nos asegura que los que están en Cristo no están bajo la condenación. De hecho, somos justificados delante de Dios. Y por eso Pablo decía en Efesios capítulo 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué hace el yelmo? Protege que no entre las dudas. Porque la duda se empieza acá. Empiezan a pensar, y así. El yelmo de la salvación protege que no entre las dudas. La importancia que nuestra cabeza tiene, y tiene que ser protegido con la certidumbre de nuestra salvación. 1 Tesalonicenses 5:8 también dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como yelmo. La esperanza de esa salvación. Esa expectativa
seguridad en nuestra salvación. Y por eso el Romano dice, ahora pues ninguna condenación hay. Pero no, que están en Jesucristo. Ese capítulo trata con nuestra seguridad, nuestra confianza en nuestra salvación. Pero para ciertas personas, ¿no? No es abierto a todo el mundo, dice, para ciertas personas. ¿Sabe que la mayoría de las personas en el mundo hoy en día son bajo la condenación? Bajo la condenación de Dios. Pero hay ciertas personas que no son bajo la condenación de Dios. Aunque sigue luchando contra el pecado, aunque sigue sufriendo, no están bajo la condenación de Dios si uno está en Cristo. Entonces, hoy tratamos con esa pregunta. ¿Por qué no hay condenación para esas personas? Y es lo que contesta versículo 2. Dice así, Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Capaz pensamos que iba a decir, no hay condenación porque sois justificado, pero no dice así. No. Dice en otra manera, un asunto muy complejo, dice sencillamente. Y esa no es la manera que uno contestaría normalmente una persona, un incrédulo que no cree en la salvación, no tiene la salvación en Cristo, que hace la pregunta, ¿cómo puedo tener esta confianza que no soy bajo la condenación? Y allí Jesús contestó en Juan 3:17, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Pero la manera acá que Dios conteste la pregunta para un creyente, para uno que dice creyente, conteste así. Para una persona que quiere crecer en el Señor, ¿no? Que necesita la certeza en medio de la lucha. Para que no entren las dudas. Uno necesita esa certeza. No soy condenado, ¿por qué? Jesús me ha librado. ¿Librado de qué? Dice la ley del pecado. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahora, ¿qué ley del pecado está hablando? Ya nos habló en capítulo 7, si quieren después volver y leer capítulo 7, pero nos habla en cuanto a la ley. Que antes que Dios hizo su obra milagrosa en nuestras vidas, tuvimos que servir la ley. Tuvimos esclavo a la ley. ¿Qué hace un esclavo? ¿Cualquier cosa? Sí, un esclavo hace lo que quiere. No, ¿qué hace el esclavo? Lo que el Señor dice, tiene que hacer. Y nosotros, antes que Jesús nos libró de esto, tuvimos esclavo a pecado, tuvimos que servir pecado. Hemos sido, si hemos creído en la salvación, hemos sido librados del control del pecado. ¿Y qué es el fin del pecado? Muerte. Entonces hemos sido librados de la ley del pecado que anteriormente tuvimos que servir. Hemos sido librados de la ley del pecado y también con eso librados de la muerte, la separación eternamente de Dios. Entonces los incrédulos, los que no creen, son controlados o bajo el control del pecado. Pero ¿cómo fuimos librados?
por el control gobernante del espíritu de vida en Cristo. O ese control gobernante del espíritu de vida en Cristo. Dice Romanos 5, 18. En el capítulo 5, unas páginas para atrás, capítulo 5, 18, dice así. Y nos habla en cuanto cómo Dios hizo eso, ¿no? Y nos hace comparación con Adán, ¿no? Así como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque todos seguimos en sus pasos, rebelde contra Dios, desobediente a Dios. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, hablando del Señor Jesucristo, por su justicia vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces uno dice, pero entonces, si estamos librados del control del pecado, ¿por qué luchamos con pecado todo el día? Si no, el pecado no reina en mi vida, no estoy esclavo del pecado, ¿por qué tengo que luchar con el pecado todo el día? Y siendo cristiano no quiere decir que somos libres del pecado en todos sus aspectos. Un cristiano, ningún cristiano es perfecto. Yo no conozco ninguno. Yo conozco personas que dicen, pero yo no voy a estar en la iglesia porque son gente, wow, soy perfecto. Pero si realmente me conocen, no van a decir esto. Yo soy perfecto. No conozco ninguna persona perfecto. Pero los creyentes no son controlados por el pecado. Somos librados del control que antes que tuvimos. Cuando hablamos a un incrédulo, uno que no cree, y decimos, tiene que no pecar. Es una imposibilidad. Una persona no tiene el poder de no pecar en sí mismo. No hay manera. Tiene que no tomar, tiene que no fumar, tiene que parar esta y otra cosa. No puede. Es imposible sin la obra de Dios. Lleva el poder sobrenatural de Dios para cambiarnos, de librarnos de nuestra esclavitud. No hay otra manera. No hay otro llave para quebrar la cadena, para sacar la cadena que estuvimos esclavos al pecado, ¿no? Pero cuando uno es cristiano, sí podés parar. Y debemos, porque si no hay cambio en nuestra vida, ¿por qué? Si nuestra vida realmente no muestra un cambio, ¿por qué intentamos hacer otra cosa? No hay razón, no hay sentido. Pero los creyentes son librados del control del pecado que resulta, todo el pecado resulta en la muerte, entonces somos librados. Y acá encontramos la santificación, ¿no? El proceso que Dios está santificándonos, está limpiándonos en un proceso que Dios está preparándonos para estar en su presencia. Y cuando vimos eso mismo, ¿no? Cuando vimos Dios está obrando, cuando vimos que Dios dice, ese para vos, en vez de mirar, yo voy a decir tal y fulano. No, Dios dice, ese para mí, rodillamos, humillamos, Dios, cambiarme así. Esa es demostración que andamos en el Espíritu y no andamos en la carne. Es una demostración que estamos en Cristo, ¿no? Ese proceso de la convicción, cuando Dios nos convence de nuestros pecados, dejamos que Dios limpia la impureza que tenemos en nuestra vida. Dejamos que limpie. Esto mismo nos asegura que no estamos bajo
la condenación. Entonces, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Y después él va a explicar más detalles, lo que significa en nuestra vida, cómo ese sale en nuestra vida, en versículos 5 a 17, ¿no? Y no vamos a llegar allí esta noche, pero capaz mañana llegamos parte. Parte de cómo ese sale en la vida de nosotros. Pero vamos a seguir con versículo 3, ¿no? Que dice, cómo Dios obtuvo nuestra libertad, para que podamos ser libres de la condenación. Y empieza allí como no fue, porque dice no fue por la ley. Dice porque lo que era imposible para la ley. No, la ley no tiene capacidad de traerme a esa posición de ser sin condenación. Es imposible. Y muchas personas no entienden esto, ¿no? Porque dicen, pero si yo puedo ser una buena persona y yo no he matado a nadie y no había hecho esta cosa, no había hecho la otra cosa, entonces están refiriendo a su posición ante la ley, intentando a obedecer la ley, ¿no? Pero la ley no tiene capacidad de purificarnos. Y ahora, como explica bien, claro, en capítulo 7, dice, bueno, el problema no es con la ley. ¿No? La ley de Dios es una expresión de quién es Dios. Muestra su carácter. El problema no es con la ley. Es como si andamos en la calle y vimos el cartel que dice el máximo de velocidad, ¿no? Dice, ese cartel está mal. Como sí estoy diciendo. Si el caminero no para, dice, pero estaba pasando el límite. Pero la ley está mal, no fue mi culpa. No inculpamos la ley. La culpa viene ¿en dónde? Acá. En nosotros. El problema no es con la ley, es con nosotros. La ley de Dios no tiene poder de limpiarnos de nuestros pecados. Dios dice, aquí hay 10 leyes, ¿no? Y yo no puedo quedar perpetuamente obedecer los 10. Solo 10 leyes. Yo no puedo. No tengo capacidad de cumplirlo. Perpetuamente, continuamente, perfectamente. Pero el problema no es con la ley. El problema es acá. ¿No? ¿Sabe que tenemos problemas con la ley? ¿Cómo reaccionamos cuando somos enfrentados con la ley? Andando en la carretera, andamos 120 y 140 y subimos el pecho allí al otro lado del caminero. ¡Aleluya! El caminero, menos mal que está allí. ¿Reaccionamos así? O sea, yo recuerdo cuando era joven que fuimos a unos museos, fuimos un viaje, una vuelta con mis padres y visitamos varios museos en el camino. Y yo recuerdo la parte que me embromaba más, ese museo de las mansiones, los casarones antiguos, ¿no? Grandotes. Y siempre escuchamos las historias que tenían pasajes secretos, lugares secretos, que donde escondieran tal y tal cosa, ¿no? Entonces llegamos a unos lugares así y una puerta chiquitita allí al costado que dice, no entrar. ¡Pah! Me daba ganas de entrar allí porque debían tener algo allí. ¿Por qué? Solo por el hecho que dice no entrar. ¿Y qué hace mi corazón, de rebelde corazón? Yo quiero entrar. ¿No? Nuestra reacción cuando somos enfrentados con la ley. Ahí encontramos el problema. No es con la ley. Es conmigo. Entonces, ¿cómo fue, no, que Dios nos libró de la condenación? Dice Dios enviando a su Hijo, ¿no?
envió su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa de mi pecado. Así fue enviado. Condenó al pecado en la carne. O sea, Dios bajó del cielo, se hizo carne, caminó acá en la tierra. Y para un incrédulo es una locura. Un Dios, su Dios era humano, pero es una locura para los incrédulos. No entienden. Primero de Juan 4. Primero de Juan 4, versículo 2. Primero de Juan 4, 2. Un poco más para arriba. Ahí está. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne, este es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, es verdad, es esencial para nuestra salvación que Dios vino en la carne. Dios mandó a su Hijo para andar en la tierra 30 y pico de años, después sufrir inmensamente y morir en la cruz. Y después 3 días resucitar de los muertos. Ese fue el plan de Dios. Y es bien específico cuando volvemos a Romanos, dice, en semejanza, Dios mandó su Hijo en semejanza de carne. Porque Él anduvo en la carne, pero en semejanza en esto que nunca pecó. Vivió siendo un humano sin pecado. Hebreos 4:15 dice, habla en cuanto al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, representante entre nosotros y Dios, ¿no? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esencial, es verdad, que Dios mandó a su Hijo en la carne, sin pecado, a causa de mi pecado. Él vino a causa de mi pecado. Un sacrificio expiatorio. Y si pensamos en Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías 53, capítulo bien conocido, ¿no? Y versículo 10, 53, 10. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿No? Dios tenía que quebrantar a su Hijo y sujetarlo a padecimiento o hacerlo a nosotros, uno al otro. Dios tenía que quebrantar a su Hijo y sujetarlo a ese padecimiento o hacerlo a nosotros. El sacrificio expiatorio, ¿no? Ofrecer algo sin pecado por los pecados de uno. Y he hablado con judíos, y muchos de estos toman capítulo 53 de Isaías y dicen, este capítulo habla de la nación de Israel, porque han sufrido tanto y han llegado tanto a aflicciones y sufrimiento. Pero cuando llegamos a versículo 10, tenemos problemas, ¿no? Porque Israel, el pueblo de Israel no son sin pecado.
Por allí dice, sin pecado, una expiación por el pueblo. Una expiación tiene que tener algo sin defecto, sin pecado ofrecido por los pecados del pueblo, de uno que está con pecado. Entonces ahí tranca ese capítulo, ¿no? Y muestra realmente lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Vino en la carne sin pecado y fue hecho sacrificio expiatorio por nosotros. Y cuando Él ofreció su vida, sacrificio expiatorio de Dios, es cuando Dios condenó al pecado en la carne. Allí en Romanos 8:3. Dios condenó el pecado en la carne. En la perfecta carne de Jesucristo condenó el pecado. Para los creyentes, para los que están en Cristo, no hay condenación, porque condenó el pecado en el Señor Jesucristo. Los primeros 3 capítulos de Romanos nos muestra que todos somos bajo condenación, todos somos bajo la ira de Dios, la justa ira de Dios por nuestra rebelión. El Señor Jesucristo tomó nuestras rebeliones en su cuerpo sin pecado. Una gran obra de Dios. Y algunos dicen, pero yo pensé que esto fue la obra, el trabajo de Dios, que Él tiene que perdonar, su trabajo es perdonar. Pero cuando uno piensa así, uno realmente no entiende nuestro pecado. ¿Qué es nuestro pecado? La gravedad de nuestra posición. Que Dios no puede permitir pecado delante de Él. Como dice 1 Timoteo capítulo 6, 16. Dice, hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hablando de Dios, en un ejemplo, nosotros podemos acercarnos al sol. Si acercamos al sol, morimos. No podemos. El mismo esposo, Dios no puede tener pecado. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿No? Si pensamos en nuestro pecado, en la gravedad de nuestro pecado, es una rebelión contra nuestro Creador. Él es quien nos formó y rebelamos contra Él. Cuando nosotros intentamos mirar el sol, ¿qué pasa? Quema los ojos, ¿no? El opuesto para Dios, no puede mirar el pecado. No puede tener el pecado delante de Él. Segundo de Pedro 2:22. Pedro está citando acá el proverbio, no Proverbios 26:11, no, acá en segundo de Pedro 2:22. Dice, pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Dice, cuando volvimos a nuestro pecado como si no fuera nada. Y cuando vemos el perro hace eso, ¿qué decimos? ¡Qué asco! ¡Qué horrible! Pero ¿qué pensamos nosotros? Nosotros volvimos al pecado. No miramos la misma manera.
¡Qué horrible! Volviendo a nuestro sucio, a rebeliones contra Dios, somos librados, somos salvados, no somos esclavos a pecado más, somos libres. Dios condenó mi pecado en su sangre, en su carne. ¿Qué costó Dios para justificarnos? Un costo alto. Pasa nuestra comprensión. Él tomó la condenación que merezco yo y lo pagó en su carne sin pecado. La ley no puede librarme. Entonces Dios hizo, mandando a su Hijo en carne sin pecado para hacer el sacrificio y tomó nuestro pecado. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Volvemos a Romanos 8, versículo 4. ¿Por qué Dios hizo eso? Impresionante. Dice así el por qué Dios hizo eso en versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que lo que la ley requiere sea cumplido en mí. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que lo que requiere la ley sea cumplido en mí? En la manera de vivir diaria conforme al mundo, no. Conforme a la carne, no. Conforme al Espíritu de Dios. Es un proceso de santificación. No podemos separar nuestra salvación de nuestra santificación. O sea, dividimos para entender los conceptos, pero son inseparables. Dios nos salvó y está santificándonos. Desde el momento de nuestra salvación, Dios empezó un proceso en nosotros para limpiarnos de toda maldad. Limpiar un proceso. Y éramos salvos cuando Dios nos salvó. Somos salvos ahora en nuestra santificación y seremos salvos en el futuro cuando Dios nos glorifique. Cuando llegamos a su presencia y cuando llegamos a su presencia, todos los efectos, todo el pecado va a desaparecer. Libre totalmente. No solo de condenación, libre de los efectos del pecado. De nuestra salvación, cuando preguntamos ¿qué es? Que nos da la posición de no estar bajo la condenación. ¿Qué es? Que nos da esa posición. Nuestra seguridad está garantizada, ¿no? Y como dice allí más adelante en Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y lo que llamó, esto también justificó. Y a los que justificó, esto también glorificó. Como fue una cosa hecha. Porque en la presencia de Dios no podemos separar nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra glorificación, nuestra justificación. Ya está todo el mismo paquete. Nuestra seguridad está garantizada si estamos en Cristo. Entonces uno pregunta, pero entonces, ¿cómo somos distintos del mundo?
En 1 Corintios 1:30. Primero Corintios 1:30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Yo no tengo nada. No es por mi obra, no es porque soy una buena persona, no es porque yo había hecho esto y otra cosa, no, es por Él que tengo esa posición. Es por Él y su obra que tengo la seguridad. No es por cumplir la ley, es por medio de Él que tengo la seguridad de salvación. Y como él dijo más adelante en capítulo 6, 1 Corintios 6:9, que habla en cuanto a los injustos, ¿no? Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erais ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los álvaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué es el opuesto de los injustos? El opuesto de injusto es ¿qué? Lo justo. Justo. Los justos. Y dice el próximo versículo que dice, y estos iráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos erais algunos, pero ya son cambiados por lo que hicimos nosotros, no por Dios, por lo que Él hizo en su sacrificio. Estos tienen la salvación. Y cuando vemos estas personas, como que menciona en versículos 6 a 9, empieza a nombrar todo este tipo de personas. Y Dios dice, eran algunos de ustedes, pero ahora son cambiados. Entonces hay esperanza. Hay esperanza para un montón de personas en el mundo que son así. Que Dios puede cambiar. Pero solo Dios. Porque el hombre no puede. No tiene capacidad. Lo que está en Cristo es sin ninguna condenación. Porque lo que la ley no pudo librarme de la ley del pecado, entonces Dios hizo. Mandando su Hijo en carne sin pecado para hacer sacrificio y tomó mis pecados, tomó sus pecados, para que ando diariamente en su justicia, siendo controlado por el Espíritu. Entonces nuestra santificación es algo que demuestra nuestra posición siendo justificados, no siendo abajo de condenación. No, nuestra santificación demuestra nuestra posición en Cristo. Si Dios está justificándonos, está santificándonos, quiere decir, demuestra su obra en nuestra vida. No hay algo en el corazón que no queda satisfecho si nuestra vida no realmente demuestra nuestra profesión. No hay algo en nuestro corazón profundo que realmente molesta si nuestra vida no llevamos nuestra vida junto con nuestra confesión.
Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y no terminamos o no hablamos mucho en cuanto al fin del versículo anoche, ¿no? Pero acá en versículo 4, versículo 1 y versículo 4 menciona la misma frase. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Es llave, ¿no? Es importante para no olvidar esa parte. No hay condenación por los que están en Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Tenés la seguridad que no estás condenado? ¿Tenés la seguridad? Su experiencia verifica su esperanza. ¿Estás controlado por el Espíritu de Dios? Las obras de la carne son bien visibles, ¿no? ¿Cuáles son las obras de la carne? Mentira, robo, son fáciles de ver, ¿no? Nos rodean diariamente las obras de la carne. Pero las obras del Espíritu son visibles también, ¿no? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, 22? ¿Cuáles son las obras del Espíritu? El fruto, lo que produce el Espíritu en nosotros. Si nuestra carne produce una vida así, es bien visible que el Espíritu de Dios produce otro tipo de fruto en nuestra vida. Y eso nos da la certeza, la seguridad. Mira, Dios está obrando acá. No soy libre de los efectos del pecado. No soy libre de las consecuencias, como hablamos anoche, del pecado. Pero somos libres de la condenación bajo Dios. Nadie nos anima. Porque si uno está bajo la condenación, no anima a hacer nada. Pero las obras del Espíritu. Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu. Lo que produce el Espíritu en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley contra estas cosas. ¡Qué bueno! Eso nos da. Por eso Pablo acá escribía ese capítulo, tanto para los creyentes, pero también que examinamos nuestra vida. Tenemos esta seguridad que no somos bajo condenación, aún nuestra santificación. Si vemos que Dios está produciendo este fruto en nuestra vida, tiene que darnos una seguridad tremenda, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, produciendo los hechos de la carne. Ya la mayoría de nuestra vida es caracterizado produciendo frutos del Espíritu, ¿no? Y no es como que somos perfectos, pero también que queremos justificar, bueno, todos somos pecadores, todos seguimos. No. Estamos enfrente de un justo Dios pensando en lo que es nuestro pecado. Su obra por nosotros, lo que hizo por nosotros. Ese cambio que hizo en nosotros no podemos. Solo Él, viendo Él como Él es, en nuestro pecado como es, que realmente no aborrecemos el pecado. Cuando llegamos al punto como David, cuando pecó, ¿qué hizo? Se escondió. No sé, cayó de rodillas, oró. Fíjate después, Salmo 51, su oración. Límpiame, Dios. Limpia de mi maldad. No es que cuando caímos en pecado, arrodillamos humillados delante de Dios. Líbrame de mi pecado. Límpiame de toda maldad. Quiero seguir produciendo fruto del Espíritu en mi vida. Tenemos Espíritu. Vimos santificación, Dios santificándonos en nuestras vidas. Mientras que cantamos, vamos a cantar la canción que cantamos anoche, pero mientras que cantamos, si Dios ha usado su palabra
me ha mostrado algo en su corazón. Solo escuchar la canción, orar a Dios. Y los demás vamos a cantar esa canción. Libres estamos, ¿no? Ese gozo que si tenemos esa certeza que somos libres de la condenación. Vamos a cantar.